mi nombre es Emilce Martínez. Bueno, en esta hora yo quería contarles mi historia, mi testimonio, pues la historia de mi vida, lo que fue mi vida desde la infancia. Bueno, yo sé que muchos no irán a creer lo que les voy a contar. Muchos pues se sorprenderán. Y pues los que me conocieron desde niña, de pronto me escuchen o sepan que soy yo la que estoy contando esta historia y mi testimonio, de pronto no lo van a creer, se van a sorprender o los va a dejar impresionados de ver que a pesar de tantas cosas, tantas dificultades que viví y que tuve que pasar, aún aquí estoy. Entonces, he escogido este medio para contarlo porque así como va a ser sorpresa para muchos, va a ser sor- eh, sí, sorpresa para muchos, también va a ser de edificación para otros, y esta es la idea. Esta es la idea que esto sirva para edificar a muchos hoy en día, y qué bueno que esta historia y este testimonio les sirva a aquellas personas que hoy quizás están viviendo eh, cosas similares a las que yo viví, a las que he vivido y a las que aún estoy viviendo. Entonces, por eso quería contar mi historia, porque he visto tantas historias en personas, he visto tantos casos que suceden cada día. Entonces yo digo, Dios mío, quizás vivió una situación como la que yo viví, quizás está pasando tal situación, quizás como la que yo estoy viviendo o quizás peor. Pero lo que yo les quiero decir realmente y les quiero mostrar y dar a entender en estos mensajes, en esta historia, en este testimonio, es que aunque estemos viviendo dificultades, aunque estemos pasando adversidades, aunque estemos en esos valles de lágrimas, sepamos que tenemos a un Dios, sepamos que tenemos un Dios vivo, a un Dios que responde. Quizás a veces nos enfrascamos, quizás a veces nos quedamos ahí como que metidos en esa dificultad, en esa adversidad, en esa situación que nos está consumiendo por dentro. Y llega el momento en que nosotros no encontramos salida. Llega el momento en que nos turbamos tanto, en que nuestro corazón se turba tanto, nuestra mente se turba tanto que no encontramos esa salida. Y ahí es donde pasamos a tener malos pensamientos o pensamientos suicidas. Ahí es donde pasamos a tener esas maquinaciones. Amén. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos en esos pensamientos, pensamos en tantas cosas que, que nos llevan a creer en que nosotros somos seres inútiles, nos llevan a creer en que nosotros no servimos para nada. Nos llegan esos pensamientos a nuestra mente y nosotros mismos no los creemos. No los creemos, creemos que no valemos nada, que no somos nadie.
Y es ahí donde yo quiero que se enfoquen. Es ahí donde yo quiero que esta historia, este testimonio les sirva de algo a muchos, les edifique, les conforte. Amén. Porque en esos momentos que nosotros estamos viviendo en angustia, en desesperación, eso es lo que viene a nuestra mente. Amén. Pensamientos suicidas. ¿Por qué les digo que pensamientos suicidas? Porque esta situación nos lleva a pensar en quitarnos la vida. Yo no sé a cuántos le han llegado estos pensamientos. Yo no sé cuántos han llegado a quitarse la vida por causa de ese pasado, de esa situación que vivió desde niño, desde su niñez, de esa situación que lo atormentó durante años y que nunca pudo superar, porque quizás no conoció a Dios, porque quizás no dejó que Dios entrara en su corazón, quizás no le dio la oportunidad a Dios de que entrara a su corazón. Entonces por eso yo le llamo pensamientos suicidas, porque a mí me pasó. Ahí donde yo comienzo a contarles esta historia que para hoy ha sido edificante para mí, aunque tiempos atrás fue un calvario, fue una situación que me mantuvo alejada de todo y de todos, porque esta situación comenzó desde que yo era muy niña. Mi vida triste comenzó cuando yo era muy niña, pero hoy lo digo, lo cuento para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para aquellos que están viviendo esa situación, que están pasando adversidades por causa de ese pasado, quiero contarles que yo viví un pasado muy fuerte. De pronto hoy no lo veo fuerte como lo vi en ese tiempo, porque era una niña. Cuando yo tenía aproximadamente 7 a 8 años, fui abusada sexualmente. Es un caso muy duro. Fue un caso muy duro para mí. Amén, porque yo era niña y no sabía cómo enfrentar esto. En el momento no supe cómo enfrentarlo, cómo hacía, no tuve tampoco quizás la confianza con mis papás de contarles lo que me estaba pasando. Y eso me mantuvo muchos años triste, amargada, con mucho dolor en mi corazón. Desde muy niña fui abusada por 3 personas. Y a veces nosotros en medio de ese dolor, de esa tristeza, nos ponemos a buscar como que el por qué, o hacernos esa pregunta como me la hacía yo. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi mamá no se da cuenta? ¿Por qué mi papá? O sea, es como con ganas de dar ese grito de auxilio.
pero que no fui capaz. No fui capaz de dar ese grito de auxilio, ese grito de alerta, de alertar a alguien y contarle lo que me estaba pasando, que estaba siendo abusada por 3 personas. Y vaya cuáles personas estaban abusando de mí. Es ahí el dolor más grande, cuando el abuso viene de un familiar, de nuestra propia familia, de nuestra propia sangre. Amén, porque nosotros como seres humanos esperamos que el familiar sea lejano o sea cercano, nos proteja cuando somos niños. Entonces es todo lo contrario. Es de los que más nos tenemos que cuidar, de los que más debemos cuidar hoy a nuestros niños, porque ya yo crecí, ya yo viví esa experiencia, pero lo cuento porque aún hay personas que están viviendo esa situación, hay niños que están viviendo esta situación, y lo más triste es que hay niños valientes, muy valientes, que son capaces de contarle a sus papás. Pero lo más triste es que sus papás no les creen. No creen lo que están viviendo. Yo no fui esa niña valiente que le conté a mis papás. Yo tuve miedo. Yo tuve mucho miedo porque... ¿Por qué tuve miedo? Porque mi papá no fue ese padre amoroso con nosotros. Mi papá no fue ese padre confiable. Mi mamá no fue esa madre confiable. Quizás ella nos brindaba más acompañamiento, quizás ella estaba más presente que mi papá, pero no tuve la confianza para contarle. Tuve miedo de que mi papá, de que no me creyeran y que mi papá me golpeara, tuviera un motivo más para golpearme, para maltratarme. Entonces por eso no lo hice, por miedo al maltrato que sufría de parte de mi papá. Pero hoy lo cuento porque sé que muchos están viviendo lo mismo, la misma situación o lo mismo que yo viví hace años atrás. Viví esa situación que me llevó a guardar un odio en mi corazón, que me llevó a guardar un resentimiento, un rencor, tanto como con las personas que abusaron de mí, tanto como con mis propios padres. Porque yo en mi niñez, en mi inocencia, yo decía que mi mamá debía cuidarme más. Yo decía que mi papá no debía ser un hombre tan duro, tan ogro, tan salvaje con nosotros, conmigo en ese caso. No tuve a quien contarle lo que me estaba pasando y ellos se aprovechaban de eso, me manipulaban porque ellos sabían el trato que tenían mi papá para con nosotros y por eso ellos me manipulaban de esa manera, porque me amenazaban con acusarme con mi papá y era tan grande el miedo que yo sentía hacia él que tenía que acceder a sus condiciones o a sus caprichos. Entonces es así cuando mi corazón se fue llenando de rencor, es así como mi corazón se fue llenando de amargura, de odio, de resentimiento.
al punto de que así fue creciendo ese odio más y más. Así como fui creciendo yo, así fue creciendo ese odio en mi corazón. Me aislé, aún siendo niña vivía aislada. Quería estar hablando, o sea, quería comentar, yo creo que yo tenía esa ganas de gritar, de contar lo que me estaba viviendo, pero no tenía quién. Tantas ganas sentía de hablarlo, de decirlo, que yo lo hacía, pero sola. Cualquiera me escuchaba y decía que yo estaba hablando con alguien, pero no. Yo me apartaba de mis hermanos, me apartaba de mi casa, de mi mamá, me escondía y yo comenzaba a decirlo y a llorar. Yo comenzaba a contarlo como si estuviera hablando con alguien, como si alguien me estuviera escuchando lo que yo le estaba contando de la situación que estaba viviendo. Yo le contaba a ese alguien que no sé quién era, pero lo hacía como si fuera alguien que me estuviera escuchando. Así fueron pasando los años y me fui llenando de miedos, de temor, de esos pensamientos suicidas, tanto así que intenté quitarme la vida muchas veces. Aún siendo niña intentaba quitarme la vida porque no quería vivir así, no quería vivir sufriendo, no quería sentirme sola. Quería tener ese alguien, esa mamá, ese papá que estuviera ahí, que me abrazara, que me protegiera y me dijera: aquí estoy, tranquila, no te preocupes, que yo estoy aquí contigo. Soy tu papá, soy tu mamá. Eso esperaba yo, pero eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Y así fui creciendo. Intentaba quitarme la vida una y otra vez. Pero todas esas veces que lo intenté fueron fallidas. Esos intentos fueron fallidos. Y eso me llenaba de impotencia, porque crecía más ese pensamiento de negativo para conmigo misma. Decía: no valgo nada, no soy nada, no sirvo para nada, ni aún para quitarme mi propia vida sirvo yo. Y eso me dolía porque yo me veía una persona tan inútil, tan frágil, tan inservible, que esos pensamientos fueron creciendo en mi corazón. Cada día que pasaba, cada año que pasaba, y fueron lágrimas de dolor, lágrimas de resentimiento, de odio hacia mis propios padres. Aún creo que llegué a sentir impotencia, rabia por mis propios hermanos, porque es cuando comencé a sentir que yo no le importaba ni siquiera a mis papás. Comencé a ver el cariño que mi mamá tenía para conmigo y comencé a diferenciar entre el cariño que le daba a mis hermanos y el que me daba a mí. Comencé a ver que el cariño que había para mí eran migajas. Comencé a ver eso.
comencé a ver que yo ahí en esa casa no valía nada para nadie, ni para mi mamá, ni para mi papá, ni para mis hermanos. Y he ahí ese calvario que vivía día tras día, aislada, hacía mis quehaceres porque mi papá también fue una persona que nos quiso tener metidas en el monte, en la finca, y hacíamos quehaceres que correspondían a los hombres. Lo que mi papá nos ponía a hacer a nosotras, eso eran trabajos de hombre, trabajos pesados, trabajos. No sé si a mi papá le molestaba nuestra presencia, pero mi papá nunca nos dejó ser niños, nunca nos dejó jugar, siempre nos prohibió el juego. Así que nosotros vivíamos, era trabajando, dedicados al campo, a las labores del campo. Entonces no nos daba ese tiempo ni ese espacio para ser niños. Y toda esa situación tenía que vivirla anexándole el dolor que llevaba por dentro por el abuso que estaba sufriendo. Así fue pasando el tiempo. Mi papá decidió pues de mudarse de esa casa. Y bueno, en ese lapso de tiempo tuve yo como una paz, como un descanso de los abusos que cometían hacia mí.